Buenas noches, amigos televidentes y radio oyentes de Academia TV y Antena 1 Radio Video. Les damos la bienvenida a esta edición de Academia TV Noticias. Soy Gustavo Cardoso. Iniciamos este noticiario dándoles a conocer nuestros titulares y el estado de situación de Cuenca al cierre de este día miércoles 23 de septiembre de 2020. La situación por COVID-19 en la provincia. En Ecuador suman 129.892 casos que han contraído el coronavirus. En Azuay, 8.423 personas han sido diagnosticadas con COVID-19. 6.782 casos corresponden al Cantón Cuenca. El número de fallecidos en el país por el coronavirus es de 11.171 personas. Así lo registra el Ministerio de Salud Pública del Ecuador con corte del 23 de septiembre. Se recuerda a la ciudadanía que siga cumpliendo con las medidas de prevención para frenar los contagios. Precio pruebas PCR. En su cuenta de Twitter, el concejal de Cuenca, Cristian Zamora, escribió lo siguiente etiquetando al presidente de la República del Ecuador y al ministro de Salud. Cuando se regule el precio de prueba PCR para COVID-19, pagar $120 es un insulto. Por último, importe el Estado y permita que quienes necesitan la compren al costo y solo se pague los servicios de laboratorio. En otros lados se paga menos de la mitad. Más de 6 millones para excedente de leche. El presidente de la República, Lenín Moreno, anunció la creación de la Reserva Estratégica de Leche, que cuenta con un fondo inicial de $6,6 millones para comprar excedentes de leche que se usarán en kits de alimentos para los más vulnerables. Saludos cordiales, amigos televidentes de Academia TV y Radio Escuchas de Antena 1. El Consejo Nacional Electoral destina a cada partido o movimiento político un fondo para la promoción electoral, claramente en la que están incluidos los medios de comunicación. Sin embargo, el CNE aún mantiene deudas pendientes con algunos medios a los que no se les ha cancelado el pautaje de campañas anteriores. En la siguiente entrevista, además abordaremos la adjudicación de frecuencias en la que la Contraloría ha hecho algunas observaciones. Damos la bienvenida al periodista César Ricaurte, quien es presidente de Fundamedios. Quisiéramos hablar sobre el tema siempre polémico de las frecuencias del espectro radioeléctrico en Ecuador. La Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión ha hecho varias advertencias a sus afiliados en esta semana, señalando en definitiva de que nuevamente existe mano negra en el concurso de frecuencias, de que habría poderosos intereses de grandes consorcios de la comunicación que se han visto favorecidos con concentración de frecuencias en el país, influencias de todo tipo, incluyendo influencias de carácter político. Fundamedios ha reaccionado también en este tema. ¿Qué es lo que está sucediendo? Buenas noches, Gustavo. Un enorme saludo a toda la audiencia en la ciudad de Cuenca, en el resto del país, nos escuchan y nos ven. A ver, el tema es que este día lunes 14 de septiembre, Fundamedios presentó los resultados de una investigación periodística en el cual básicamente detectamos que volvía a crearse las condiciones para que diversos grupos mediáticos, y entre esos principalmente el grupo del empresario mexicano Remigio Ángel González, se hiciera con una gran cantidad de frecuencias en este caso radio FM, ¿no? Son 19 frecuencias matrices y 19 frecuencias repetidoras, para un total de 28 frecuencias. Para esto, Remigio Ángel González utiliza el mismo esquema que lo ha hecho en el pasado y en diferentes partes de América Latina. Es decir, crea una estructura empresarial de compañías de papel, en este caso domiciliadas en Montevideo, Uruguay, la mayoría de ellas, en una dirección que corresponde al patio trasero de un estudio de contadores, y esas empresas son las que son a su vez propietarias de empresas en el Ecuador que están compitiendo por estas 28 frecuencias que señalaba.
Esto es una práctica que prohíbe la Constitución del Ecuador, las leyes, la ley de comunicación, otras leyes y las mismas bases del concurso que sacó adelante Arcotel y Mintel. Entonces, Fundamedios se ha pronunciado en el sentido de que tiene que revisarse este esquema, tiene que inhabilitarse a quienes están incumpliendo de forma flagrante la Constitución y las leyes del país, ¿no es cierto? De ninguna forma estamos pidiendo que se dé de baja el concurso, pero sí que se revise estas prácticas que están conduciendo, de nuevo, Gustavo, como digo, a favorecer a ciertos grupos mediáticos. Como Desde ya un lo... punto de vista legal, César, se podría hablar de testaferrismo, es lo que se está dando. Sí, hay varias figuras que podrían configurar incluso delitos penales, ¿no? Y en este caso podría ser testaferrismo. Realmente hay una serie de acciones ilegales allí. Lamentablemente, esto ya se lo vio en el año 2016. Contraloría observó el anterior concurso de frecuencias justamente por este tipo de prácticas y señaló, Gustavo, básicamente les ordenó a las autoridades en el caso de un nuevo curso, tenían que asegurarse previamente, no a posteriori, sino previamente la idoneidad de los participantes. Es decir, si los participantes no caían en las inhabilidades que señala la Constitución, las leyes y las bases mismas del concurso. Eso no ha sucedido, lamentablemente. Lamentablemente las autoridades han señalado que van a actuar a posteriori, ¿no es cierto?, en el caso de encontrar En forma totalmente contradictoria a la lógica. Perdón, te perdí un segundito, por favor. Sí, decía en forma totalmente contradictoria a la lógica, más bien, en lugar de hacer estos análisis, esta filtración previa de los postulantes, lo que se ha dicho, y ayer lo ha ratificado Andrés Michelena, el ministro de Comunicaciones, de que cualquier asunto se revisará luego de que el concurso haya terminado, es decir, que el cumplimiento de requisitos legales en la asignación de frecuencias se lo revisará a posteriori. ¿Cómo entender esta situación? Realmente es inentendible, realmente para Fundamedios esto es un acto que, digamos, incumple las obligaciones que tienen los funcionarios de telecomunicaciones, en este caso el ministro de Telecomunicaciones y el director ejecutivo de Arcotel, de hacer controles en el sector, de asegurarse de que los concursantes, de que quienes son favorecidos con este recurso del Estado, que son las frecuencias, ¿no es cierto?, cumplan todos los requisitos, sean realmente idóneos, no caigan en prácticas que, como bien señalábamos antes, incluso pueden ser prácticas que caigan en el campo penal. Entonces, el señalar que van a actuar a posteriori, para nosotros es algo que no tiene ningún sentido, porque en ese caso incluso lo que se va a hacer es generar derechos, ¿no es cierto?, entregar la concesión, la licencia para la operación y los beneficiarios que van ya a usufructuar de esas frecuencias, y el momento que se les quiera retirar esas frecuencias porque se ha encontrado alguna inconsistencia, ¿no es cierto?, lo que van a hacer es establecer todos los recursos legales, y eso se va a alargar definitivamente años, ¿no es cierto?, puede durar un proceso administrativo, y finalmente es ya la posesión de esas frecuencias se vuelve ya una práctica, ¿no? Entonces, además en este caso, y amigos que nos ven, ya existe, ¿no? Es decir, no es que estamos hablando de una ficción, de algo que puede pasar, sino que esas frecuencias, esas empresas ya están operando, ya tienen frecuencias, ya están operando frecuencias de radio y televisión. Las autoridades podrían perfectamente ejercer sus labores de control y fiscalización, que es lo que les ordena la ley. Pues la ley de telecomunicaciones dice claramente que Arcotel tiene la potestad, tiene la atribución y la función de controlar el uso del espectro radioeléctrico. Y eso es lo que no están haciendo. Ustedes como Fundamedios, nosotros como radiodifusores, en este caso,
Conocemos de los estrictos procesos que se debe seguir para conseguir una asignación de una frecuencia del Estado ecuatoriano. Sabemos también de lo complejo, de lo difícil que es ingresar en un concurso para la renovación de una frecuencia. ¿Cómo es que un empresario extranjero, además, y reiteramos en lo extranjero, no por xenofobia, sí porque la ley ecuatoriana sí lo dispone, privilegia a los ecuatorianos el uso de las frecuencias radioeléctricas, cómo un extranjero puede tener estos privilegios para contar con decenas de frecuencias en el Ecuador? ¿Por qué o dónde se da esta lenidad por parte de las autoridades, o es que hay resquicios en la ley que son aprovechados? Sí, realmente es una pregunta que, Gustavo, que es muy pertinente y es la pregunta que nos hacemos todo. ¿Por qué se permite estas prácticas? ¿Por qué no actúa, no es cierto? Teniendo toda la potestad, las autoridades tienen toda la potestad, tienen todas las herramientas legales, técnicas, como para hacerlo, como para actuar. Pero lamentablemente el sector de la radio y televisión en el Ecuador ha sufrido, digamos, desde los años 90, esto no es nuevo, desde los años 90, ha sufrido esa penetración de la influencia política, ¿no es cierto? Y ha convertido muchas veces la entrega de frecuencias, la entrega incluso y el retiro también de frecuencias, ¿no es cierto?, como una herramienta política, como una herramienta de favores políticos. Ahora, tal como ahora se denuncia que existe un reparto de los hospitales públicos. Bueno, desde los años 90 en el Ecuador se ha repartido frecuencias para pagar el statu quo que ha permanecido, ¿no es cierto?, a lo largo de los años. Y cada gobierno dice, no, vamos a poner orden en el sector, vamos a tomar todos los, realmente a cambiar esas prácticas, pero al final del día se sigue practicando exactamente lo mismo, se sigue haciendo exactamente lo mismo. Entonces, realmente yo creo que es hora de decir, basta, paremos estas prácticas y sabemos que hay radiodifusores honestos, que como bien señalas, Gustavo, realizan realmente con mucho esfuerzo sus proyectos comunicacionales, compiten con buena fe en los concursos, nos hacen inversiones costosas, pero justamente esos son los empresarios de la radiodifusión que están siendo perjudicados con estas prácticas incluso de competencia desleal. Y como tú dices, o sea, aquí tenemos un empresario mexicano, un empresario extranjero, que opera medios de comunicación en todo el continente y que compite de forma desleal con las empresas locales, con las empresas de radiodifusión del Ecuador, porque no hay ninguna, digamos, ninguna relación entre el peso que tiene esa enorme conglomerado de González con lo que puede ser una radio o un canal de televisión en el Ecuador, ¿no? Entonces, ¿cómo crees tú, César, que en esta situación pueda aportar, y ojalá positivamente, ese proceso de fiscalización que ha motivado y ha iniciado la asambleísta Yanine Cruz en la Asamblea Nacional? es muy importante. Yo creo que es fundamental que la Asamblea Nacional realice ese proceso de fiscalización y exija a los funcionarios públicos que cumplan sus obligaciones, porque aquí lo único que se está pidiendo es que los funcionarios cumplan sus funciones y verifiquen antes de entregar las licencias, pues, la posibilidad de que haya inhabilidades de algunos de quienes están compitiendo por esas frecuencias, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante que la Asamblea lo haga, tiene la potestad legal para hacer, además, son funcionarios que deben rendir cuentas a la Asamblea, tiene esa potestad de fiscalización, y lo que esperamos es que salga de ahí realmente acciones, ¿no es cierto? De que realmente a partir de este proceso de fiscalización, los funcionarios que tienen a cargo el concurso realmente tomen las medidas adecuadas. Porque una cosa que hay que aclarar, quiero dejar muy en claro, Gustavo, es que nadie está pidiendo que se dé de baja este concurso
como en algún momento ha señalado el presidente nacional de AER. No, nadie está pidiendo eso, no hay intereses oscuros de aquí, ¿no es cierto? Si hay intereses oscuros, es más bien al otro lado, es más bien de gente que, como hemos señalado, quiere hacerse de una multitud de frecuencias a través de un oscuro esquema empresarial, ¿no es cierto? Y eso no creo que los radiodifusores honestos del país lo quieran permitirlo, ¿no es cierto? O sea, no creo que quieran un concurso de frecuencias en el cual se beneficie estas prácticas corruptas. O sea, eso no tiene ningún sentido. Es el caso Entonces, de Ángel González, el fantasma, el único en el el país, único en el o país, hay no, otros o que hay irían otros también que con la misma estarían también mecánica. con la misma mecánica. en este caso, hemos encontrado estos, como te decía, en esta investigación periodística se encontró estas relaciones clarísimas, ¿no? Y se pudo rastrear incluso en Uruguay dónde estaban las empresas de González. Pero también hay empresas en Guatemala y Costa Rica del mismo González, ¿no? Sin embargo, sabemos, si lo estamos investigando, sabemos que hay otros grupos mediáticos que están utilizando la misma práctica, ¿no es cierto? De tratar de obtener frecuencias a través de terceras personas, de terceras empresas, etcétera, etcétera, creando también una trama, ¿no es cierto?, de empresas y de testaferros con los cuales capturar frecuencias de radio. Estamos investigando, no es una cuestión muy fácil, porque además la documentación o los datos que entrega Arcotel los hace de manera absolutamente poco transparente, ¿no? O sea, información que uno no puede utilizarla de forma abierta, sino que son datos cerrados, datos en PDFs de los cuales no hay cómo extraer información, y hay que realmente hacer un trabajo manual de verificación de uno por uno de las frecuencias que están participando. Por ser un hombre público y un funcionario público, cabe la pena también preguntar qué pasa con el grupo radial del alcalde de Quito, Jorge Yunda. Sí, correcto. Hay indicios, ¿no es cierto? En el 2016 se observó justamente en el informe de Contraloría que ese era uno de los grupos que intentaba concentrar medios. Lo que hemos encontrado en este concurso del 2020 es que hay una capa extra, ¿no es cierto?, de empresas que están cubriendo a quienes podrían ser los verdaderos propietarios de las frecuencias en donde opera el grupo Canela, ¿no?, que es básicamente el grupo del alcalde de Quito. Pero, como señalo, lo estamos rastreando, estamos tratando de llegar justamente a quiénes son los verdaderos dueños y quienes están optando por esas frecuencias. En concreto, y para salirnos ya de este tema, César, ¿qué es lo que pide Fundamedios y posiblemente también los gremios de los radiodifusores al gobierno nacional con este tema, al haberse exteriorizado y es público una inconformidad con la respuesta del ministro Michelena? Bien, lo que pedimos es acciones, es decir, que no se ante las evidencias de que hay por lo menos un grupo de empresas que están concursando para 28 frecuencias de radio FM, ¿no es cierto? Evidencias de que esas 28 empresas, de que esas 28 frecuencias sobre las cuales concursan 8 empresas, se tome acciones de forma inmediata. Estas empresas están cayendo en las causales de inhabilitación para participar en el concurso. Y por lo tanto, las autoridades deberían verificar la información que se tiene, la información que se les ha entregado públicamente, ¿no?, que se le ha entregado al país, ¿no es cierto?, y actuar, verificar si esa información es certera, ¿no es cierto?, y de ser el caso, pues, descalificar a esos participantes. Eso es lo que se pide transparencia en el concurso, se pide acción. Realmente, como digo, el pensar o el vendernos la idea de que van a actuar posteriormente, me parece que es una falacia, ¿no? Eso no tiene ningún sentido. A las autoridades de control
tienen que controlar, esa es su función, ¿no es cierto? Para algo existe el Arcotel, si no, pues realmente sería una agencia que no tiene ningún sentido de existir. Entonces, que cumplan esa función de controlar. Y en este caso, en este concurso, tienen que verificar que los participantes cumplan con los requisitos. Quisiera en la parte final de esta entrevista, César, preguntarte sobre un tema que ha sido materia de preocupación de Fundamedios, el pago de las campañas electorales por parte del Estado, según lo manda la Constitución, que ha generado muchísimos problemas. Campañas impagas, decenas de millones de dólares que debe el Estado, el Consejo Nacional Electoral, a los medios de comunicación de las dos últimas campañas, por lo menos, y el inicio de una nueva campaña electoral que se anuncia ya con un CNE, de nuevo con problemas presupuestarios. ¿Qué hacer sobre el pasado y cómo enfocarse desde los medios de comunicación hacia este nuevo futuro incierto que se avecina? Sí, es un tema realmente muy, muy complicado. El CNE debería, evidentemente, cancelar las deudas que tiene con los medios de comunicación y que arrastra ya varios años, ¿no? O sea, no es un tema reciente, sino que muchas veces ha significado quiebres muy, muy duros en la economía de los medios de comunicación y ha significado que se atente contra su misma existencia, ¿no? En algunos casos es un asunto, como digo, muy, muy, muy grave, muy complejo. Entonces, como primera medida es eso, es ponerse al día con las deudas, con los pendientes. El Estado no puede ser un proveedor, pues, o un pagador tramposo que no cumple sus obligaciones, ¿no? Eso es impropio de un Estado serio. Y lo segundo, frente a la próxima campaña electoral, es que evidentemente las condiciones de la próxima campaña son distintas. Va a ser una campaña que fundamentalmente va a estar centrada en lo que se pueda hacer en los medios de comunicación, de la información que los medios entreguen a los ciudadanos. Y aquí hay dos dimensiones, ¿no? Una que es justamente esta generación de información de calidad a la cual están obligados los medios de comunicación del país. Hacemos un llamado a que no se caigan polarizaciones ni que los medios de comunicación se conviertan en agentes de propagación de ideas políticas determinadas, sino que realmente piensen en los ciudadanos para entregar información de calidad, sea la ideología que sea. Si bien los medios tienen el total y el legítimo derecho de asumir una posición editorial, también tienen la obligación de entregar información de calidad. Es decir, si bien pueden opinar y tener una línea editorial determinada, en cuanto a información, se tiene que entregar información, digámoslo, más equilibrada y neutral a los ciudadanos. Y por otro lado está la dimensión justamente de ser el canal por la cual se va a los distintos tendencias políticas van a promocionar sus ideas, programas, planes de gobierno, sus candidatos, ¿no es cierto? Y ahí los medios también yo creo que cumplen una función realmente muy importante frente al proceso electoral próximo, porque en la situación de pandemia, todo ese contacto directo que pueden tener los candidatos con la población va a estar bastante restringido y va a ser realmente los medios quienes van a tomar un papel fundamental. Así que es importantísimo, en definitiva, que el Consejo Nacional Electoral normalice su relación con los medios de comunicación, pague las deudas pendientes y luego que se establezcan reglas muy claras para el funcionamiento de los medios para la próxima campaña electoral. Muchas gracias, César, por habernos atendido en esta noche. Han escuchado al periodista César Ricaurte, presidente de Fundamedios. Por el camino que elijas, llegarás a Grafisum. Nosotros estamos con la tecnología y tú diseñas, decides y creas. Nosotros imprimimos tus ideas y lo hacemos con la calidad de un nombre. Grafisum. Ahora con un clic te conectas y Grafisum lo imprime. Ayer y hoy respaldamos tu gestión empresarial e impulsamos tus emprendimientos. Comunícate con el 420-3606 o visítanos en Darwin 260
68 y Remigio Crespo. Grafizum, imprimiendo sus ideas. Ahora en Cuenca y en tu casa, pasta fresca como en las mejores ciudades italianas. Estilo Fettuccine, 100% natural. Calidad y seguridad garantizadas. Servicio gratuito a domicilios al 096-808-3172. Aprovecha nuestra promoción. 2 paquetes de 500 gramos por $12 con entrega a domicilio. Estilo Fettuccine. Antena 1 Radio Video. 18 años haciendo tu vida más llevadera. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con más información. Posiblemente en los próximos comicios los cuencanos decidirán acerca de la prohibición de la minería en el cantón. Hay distintos criterios de colectivos y cámaras, unos que están a favor y otros que están en contra de la explotación minera a gran escala, porque consideran que se ha convertido en un tema político. En el siguiente diálogo tenemos un análisis técnico de los efectos de la minería. Damos la bienvenida al economista Enrique Serrano. Él es miembro del Foro Autónomo, Foro Ciudadano por el Bicentenario de Independencia de Cuenca, que a su vez es parte del Cabildo por el Agua. El lunes de la presente semana, en entrevista de este medio de comunicación, de estos medios de comunicación con el economista Diego Malo, presidente de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo de la ciudad de Cuenca, se refirió en términos críticos a la consulta popular que pretende el municipio de Cuenca conjuntamente con varias decenas de colectivos cuencanos, el de llevar al pueblo azuayo, al pueblo del Cantón Cuenca específicamente, a dar su veredicto sobre la continuación o no de proyectos mineros que afectan o afectarían eventualmente las cuencas de agua de 5 ríos de este cantón. Quisiéramos conocer su punto de vista, economista Serrano, sobre lo expresado por el economista Diego Malo, en el sentido de que son motivaciones de carácter político más que técnicos los que están o las que están llevando adelante a estos colectivos y al propio municipio a realizar una consulta, y que su gremio se mueve por criterios de carácter técnico y, en consecuencia, de acuerdo a sus análisis, la minería a gran escala sería conveniente para los intereses económicos de esta provincia, y señalaba también que las compañías mineras tienen las herramientas y el conocimiento necesario para subsanar la eventual contaminación que pueda traer las actividades mineras. Él ha señalado que todo tipo de actividad tiene un costo ecológico y que no puede ser la excepción la minería. Quisiéramos conocer el punto de vista suyo y el de las entidades a las cuales usted representa. Muchas gracias, ingeniero Cardoso, por la entrevista. Voy a empezar presentando una diapositiva que indica algo absolutamente técnico. Justamente esta diapositiva se refiere a cuáles son las fuentes y plantas potabilizadoras de agua para Cuenca. Esta es una información del año 2018. Ahí podemos ver nosotros la fuente, la planta potabilizadora, el caudal tratado al año 2018 y el caudal a tratar al año 2030. Vemos pues que las fuentes de agua para los 600,000 habitantes de Cuenca son las siguientes. El río Tomebamba ofrece 1,000
litros por segundo para la planta del Cebollar. El río Machangra ofrece 800 litros por segundo para la planta de Tixán. Justamente en este año ha sido ampliada esta planta de Tixán para producir para potabilizar una mayor cantidad de agua. Luego está el río Yanuncay, que tiene la planta potabilizadora de Sustac con 4.600 litros, la fuente del río Culebrillas, que nutre a la planta potabilizadora de Culebrillas con 150 litros por segundo, río Chulco, que provee de agua a la planta potabilizadora Chulco con 50 litros por segundo, y el río Ilquis, que nutre a la planta potabilizadora de Ilquis con 30 segundos. Un total de 2.530 litros por segundo. Este es el caudal de agua que proviene de estos ríos. Y estos ríos nacen del páramo, de los manantiales que justamente están en la parte alta de la ciudad, en la zona del Cajas, en el área del biomacizo del Cajas, en el área de reserva de biosfera del macizo del Cajas. Con esta diapositiva, entonces, queda claro la importancia del agua y del páramo y de las fuentes de agua para Cuenca. Y este proceso de potabilización y el diseño de aprovisionamiento y de captaciones y de conducción del agua es absolutamente técnico. Es decir, aquí no estamos hablando de politiquería ni de política, sino de la defensa de las fuentes de agua, puesto que las concesiones mineras otorgadas por el gobierno central a transnacionales justamente se ubican todas ellas, el 100% en la parte superior de los páramos, en las zonas de captación del agua potable, porque obviamente para conducir el agua a las plantas potabilizadoras hay que hacer la captación y llevarla por tubería esta agua hasta la planta de potabilización. Pero estas aguas se almacenan en las zonas del pajonal, en las zonas de páramo y en la vegetación que está cercana a las fuentes, a las fuentes de recarga hídrica. Las concesiones mineras, que en el caso del Cantón Cuenca son 21, con un total de 46.000 hectáreas mineras. Pero, economista Serrano, el portavoz y presidente de la Cámara de Industrias señala que la tecnología ha avanzado, que las compañías mineras tienen tecnología suficiente para subsanar los daños ambientales y que estas concesiones incluyen planes de remediación. ¿Hasta dónde pueden alcanzar estos objetivos que lo ve con optimismo la Cámara? Realmente le invitaríamos al economista Diego Malo, que creo que puede tener muy buenas intenciones preocupándose por el empleo, a que hagamos un debate, hagamos varios debates y conversaciones con las fuentes de información que él tiene, que a él le han dado, y las fuentes de información que nosotros tenemos para aclarar estos puntos, porque me parece que él no está informado de manera adecuada, no tiene los datos. Yo estoy refiriéndome a las fuentes, son tres: el informe del ingeniero Galo Ordóñez para el directorio de etapa, el catastro minero a abril del 2020, y por otra parte al propio estudio de la INB Metals presentado en la Bolsa de Toronto, un estudio de factibilidad de 480 páginas, en donde se describe cómo será el proceso, y ahí cuando describen cómo será el proceso, ellos dicen que utilizarán las técnicas convencionales, porque esto de la tecnología de punta en minería no existe, es una gran falacia. Hay las técnicas convencionales, y en el estudio de ellos, en la página correspondiente, mencionan que harán pues la perforación utilizando camiones, harán un túnel de 5 metros de alto por 5 de ancho, y utilizarán camiones de 40 o de 60 u 80 toneladas para transportar la roca mineralizada, y utilizarán explosivos. Es decir, no hay ningún otro método de explotación o de minería alterno o con tecnologías de punta. Y en cuanto al destino y al manejo de los desechos y de la basura, harán pues esta relavera, que quedará además ubicada a una altitud de 3.800 metros sobre el nivel del mar, justamente en la cuenca del río Yanuncay. Un ingeniero minero, el ingeniero Emmerman, en una reunión que tuvo acá y luego de la observación, comentó que esa relavera podría fracturarse y romperse con el paso de los años.
no exactamente mientras se realiza la actividad minera, sino cuando ellos ya abandonen la minería, y que los muros se derribarían y que una corriente enorme de lodo y agua prácticamente se precipitaría por la cuenca del Yanuncay y del río Cristal, ¿no? Por la cuenca del Yanuncay estaría, si bien esta lodazal, como ocurrió en el caso de Brumadinho, en aproximadamente 60 minutos la corriente de lodo por la cuenca del Yanuncay, echando a perder absolutamente todo, porque esas aguas o esos lodos contienen elementos pesados como cadmio, como mercurio, etcétera, y son un agua absolutamente ácida. De tal manera que esa ilusión de que se va a ofrecer beneficios económicos es solamente una ilusión, es así carente de fundamento técnico. Cierto que en un primer momento habrá un número de empleos para la construcción de la mina, luego también habrá un número de empleos para la explotación de la mina, pero esto de ninguna manera, este aparente beneficio, se compensa con la destrucción y desertificación de los páramos y de las cuencas de recarga hídrica, porque establecida la explotación minera, vendrán poblaciones, vendrán poblados, vendrán una serie de presencias antrópicas que deteriorarán y prácticamente desertificarán la zona de páramo y de almacenamiento de agua. Hace pocos días se otorgaba el premio Espejo en ciencias a la botánica Katia Romero-Rux, quien se dedicó al estudio de la vegetación de los páramos, y ella menciona cómo la capacidad de almacenamiento que tienen estas plantas, las lachemillas, y que almacenan el agua y van luego soltándola poco a poco. Pues todas esas vegetaciones serían destruidas con el transitar de los vehículos pesados que transportarían los minerales hacia el puerto de embarque, aparte de todos los efectos dañinos. Por tanto, estaríamos hablando de que con la gran actividad minera de estas 21 concesiones y 46.000 hectáreas en las parroquias rurales del Cantón Cuenca, estaríamos presenciando la terminación de las fuentes de agua de Cuenca, así de simple. De tal manera, pues, que yo, con todo el respeto, le invito al economista malo y a los personeros que ellos crean a un debate franco que podría ser por este mismo medio, si usted así lo admite y usted lo autoriza, para compartir sobre estas realidades y por tanto proveer información a la ciudadanía de Cuenca y a los propios industriales. Por supuesto que podríamos hacer, economista Serrano. Ahora, cuéntenos algo. Este aniversario de los 200 años de independencia de Cuenca son un momento para evaluar el pasado y para mirar hacia el futuro. ¿Por qué los miembros de este Foro Autónomo por el Bicentenario de Cuenca han considerado como algunos de sus principales puntos en su agenda estos temas del agua y la minería? El foro definió dos objetivos. El uno, justamente, la protección de las fuentes de agua, porque las fuentes de agua en Cuenca tienen, como presenté en la diapositiva inicial, una utilidad enorme para la vida de los cuencanos. Sin agua, ninguna población es posible. Justamente los asentamientos humanos acá en este valle desde la época precolombina o preincásica han sido motivados por el atractivo del agua. En nuestro himno está Cuenca hermosa de fuentes y flores, está la cuenca de los ríos. Sin agua simplemente no puede existir un conglomerado urbano. Por eso es que el foro definió, pues, como primer objetivo la defensa de las fuentes de agua. El segundo objetivo muy claro es también buscar alternativas para solucionar el aislamiento vial que ha tenido Cuenca, la provincia de La Suay y la provincia del Cañar, porque vale decir que estos 200 años de independencia son de Azuay y de Cañar, son de Azogues y de Cuenca, de Ñuble. De tal manera, pues, que estos son los dos objetivos básicos del Foro Autónomo por el Bicentenario de Cuenca. Pero creo que en lo del agua estamos logrando sensibilizar e informar a las personas de la importancia de defender las fuentes de agua de la amenaza de la minería. ¿Y cuáles son las metas, economista Serrano? ¿Qué es lo que quisieran lograr con respecto a estos dos grandes temas, el agua y el aislamiento vial? Bueno, con respecto a lo de la defensa del agua, que se suspenda, como ya lo pidió en su momento el directorio de etapa,
en donde estuvo como integrante el presidente de la Cámara de Comercio, el licenciado Andrade, Fabián Andrade, y ellos en el directorio de etapa plantearon y pidieron la suspensión definitiva de la actividad minera en cualquiera de sus fases, sea esta de exploración, sea esta de explotación avanzada o explotación. De tal forma, pues, que nosotros, el objetivo nuestro, la meta es conseguir que se suspenda de forma definitiva toda concesión, que no se nos venga con el cuento de que hay la seguridad jurídica, que hay que otorgar seguridad jurídica. ¿Y quién otorga o considera la seguridad jurídica para el derecho humano y fundamental al agua? Es la pregunta que nos hacemos, de forma tal pues que esa es la meta en cuanto al agua. En cuanto a la vialidad, proponemos la realización de un plan estratégico de vialidad para superar el aislamiento que tiene la región. En ese sentido y en esa dirección, bien haría el presidente de la Cámara de Industrias invitarnos para dialogar también sobre esa temática, porque con las cámaras podemos, y en concreto con la Cámara de Industrias, tener puntos de vista diferentes en el caso concreto de la minería, pero en otros terrenos debemos de estar unidos y trabajar porque realmente Cuenca recupere las posibilidades y las oportunidades de desarrollo económico, y eso pasa necesariamente por el mejoramiento de la vialidad. En estos días se está hablando de la ejecución o de la concesión del corredor desde Cumbe hasta Biblián, de parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. También nos interesa conocer en torno a este proyecto cómo están los precios unitarios, cómo va a ser la fiscalización, en qué medida se va a utilizar capacidad productiva o técnica instalada acá en Cuenca, en qué medida va a haber una fiscalización y el cumplimiento de los plazos. Sin embargo, también de manera bastante centralista y dejándonos al lado a los azuayos y cañarenses, se está negociando esta concesión. Es una materia que debería llamar a preocupación a todas las autoridades e instituciones. En ese sentido y en su momento oportuno, el Foro Autónomo hizo llegar estas inquietudes, planteando inclusive la conformación de observatorios a las autoridades de Azuay y Cañar, a los asambleístas, a los alcaldes de Cuenca y Azogues y a los prefectos de las provincias de Azuay y Cañar. Bien, volviendo al origen de este diálogo, economista Serrano, y para culminar, ¿cuál es el mensaje que el Foro Autónomo por la Independencia de Cuenca por los 200 años quisiera dar a la población? Pues seremos los cuencanos quienes eventualmente, si las cosas marchan, tendremos la decisión con el voto en las urnas sobre esta consulta popular que pide la prohibición de actividades mineras a gran y mediana escala en 5 zonas de recarga hídrica ubicadas en el cantón Cuenca. ¿Cuál es su mensaje para los cuencanos? Como integrante del foro, pedir a los cuencanos de estar atentos, de estar listos para concurrir y dar el voto. Seguros estamos. Yo pienso que un 100%, casi un 100%, como ya ocurrió en la consulta popular realizada en el Cantón Girón, a favor del agua, a favor de la defensa de las fuentes de agua, a favor de estas zonas de recarga hídrica de los ríos Tomebamba, Llanuncay, Tarqui y el Machangra. Es decir, no podemos nosotros descuidarnos un solo momento de que esas áreas de recarga sean dañadas por la actividad minera de cualquier tipo, pero en este caso concreto por la actividad minera de las empresas, de las grandes empresas mineras. Quiero, si usted me permite, tengo acá una información más o menos. Las empresas que están en el Cantón Cuenca, que pretenden la gran minería, son las en mayor número. Este rato, por ejemplo, un ranking de la número de miles de hectáreas concesionadas para cada empresa nos dice lo siguiente: la INB Minerals tiene 20.500 hectáreas concesionadas, Ruta del Cobre 7.299, Equa Gold Mining, que es la que está en Río Blanco, 4.979 hectáreas, Green Resources, que está en la zona de Llanuncay, 4.930 hectáreas, Expausa 2.731 hectáreas, Waxeri S.A. 2.240 hectáreas, B. Coronel 1.400 hectáreas, Explor Rumiñahui 909 hectáreas, Pablo Bravo 538 hectáreas, Walter Correa 359 hectáreas.
total 46.085 hectáreas. Esto es según el catastro minero al mes de abril del presente año, estimado Gustavo. Bien, le agradecemos mucho por haber participado en este diálogo. Han escuchado al economista Enrique Serrano. Él es miembro del Foro Autónomo por el Bicentenario de Independencia de Cuenca y fue uno de los últimos presidentes del Centro de Reconversión Económica de Azuay Cañar y Morona, Santiago. Les presentamos de inmediato un resumen de lo que usted debe conocer sobre los sucesos más importantes de Cuenca el día de hoy. La Cámara de Transporte y el tranvía lograron una integración operativa. Al necesitar la unidad tranviaria una conexión desde Ricaurte hasta Baños, se llegó a un acuerdo para contar con unidades que sirvan de alimentador. Para ello, ¿qué es lo que hemos hecho? El día de ayer estuvimos desde las 5:15 de la mañana, todo el equipo del tranvía, cerca de 5 patrullas de la EMOV y no menos de 20 personas de Guardia Ciudadana, dedicados ahí, primero, a controlar ahí la conexión esta de las puntas y además de eso a guiar a todos los ciudadanos para que vayan conociendo la forma de trabajar el tranvía ya pagado. Es indispensable que nosotros hayamos conectado estas dos puntas, obviamente, primero para poder servir a la ciudadanía de manera completa con la línea 100 y segundo para poder ya iniciar la etapa comercial del tranvía. La línea número 100 en primera instancia desaparece. Le digo en primera instancia porque se podría verificar después de ver cuál es la demanda exacta, si es que abastece o no estos alimentadores y podría volver una línea 100 modificada. Podría ser, obviamente, con los cálculos económicos respectivos. En primera etapa, esta línea 100 desaparece porque el tranvía cubre absolutamente el recorrido en la parte central desde el parque industrial hasta la parada Río Tarqui del tranvía. Un ciudadano puede tomar un autobús en Baños pagando con su tarjeta Movilízate hasta llegar a la parada del Río Tarqui. En este destino se le entregará un ticket de forma inmediata y pasa a la unidad tranviaria sin tener que hacer una nueva cancelación. Iván Carballo, coordinador de movilidad del GA de Cuenca, explica que en los próximos días se ejecutará una vinculación de tarjetas. Tenga yo tarjeta tranvía o tarjeta de la Cámara, yo puedo ocupar cualquiera de los dos sistemas. Y estamos inclusive avanzando hacia otros temas más allá, pensando a futuro para integrarnos con bicicletas, taxis, etc. Pero sin complicarnos más, ¿cómo funciona ese acuerdo económico, como usted me preguntó? Nosotros lo que estamos haciendo ahí es generar una cámara de compensación, que es lo que la ordenanza nos manda. La cámara de compensación no es otra cosa que un espacio electrónico en el cual se verifican los depósitos que vienen tanto de cámara como de tranvía y empieza a dividirse entonces lo que es de la cámara para la cámara y lo que es de tranvía para tranvía. Las personas que se incorporan al alimentador desde el sector del parque industrial hacia Ricaurte, que son algunas personas, tendrían obviamente que pagar nuevamente por el servicio, no nuevamente, sino pagar por el servicio, ya que no lo hicieron en el tranvía. Más o menos está diseñada esta fase así. Se han iniciado estudios para determinar los valores que corresponden a cada institución. Lo que recaude la unidad ejecutora del tranvía será usado para su propia operatividad. La integración esta de las puntas, es decir, de Milchichig hasta Ricaurte y Control Sur hasta Baños, tiene un costo de unos $80,000 mensuales. Para tener una idea, el día de ayer más o menos, el día de ayer se movilizaron cerca de 5.140 ciudadanos en el tranvía, ahora ya pagado, y de esos 5.140 más o menos 2.200 personas fueron las que ocuparon las puntas, ¿sí? De estas 2.200 personas, más o menos, me da unos ingresos de $14,500. Si sabemos que me da $85,000, yo tengo que encargarme de pasar a la Cámara para mantener este equilibrio económico, más o menos unos $65,000. Cobraría la tarifa que tiene cuando los usuarios acceden hacia el tranvía y en este caso el bus, el alimentador, cobraría desde el sector, el alimentador 1, desde Ricaurte hasta el parque industrial, y las personas no pagarían desde el sector de parque industrial hasta Ricaurte, porque obviamente, como le explicaba, ya viene cancelando en el tranvía. Asimismo, en el caso del alimentador Baños,
Las personas cancelarían desde el sector de Baños hasta el alimentador Río Tarqui, hasta la parada Río Tarqui, del tranvía, en el alimentador. Y igualmente, desde el sector Río Tarqui hacia Baños, ya de retorno, no se cancelaría porque efectivamente las personas ya cancelaron el pasaje en el tranvía. Hasta finalizar esta semana se llevará una socialización para que las personas se adapten a este nuevo proceso. Posterior, quienes incumplan con el pasaje en el tranvía serán sancionadas con una multa de $120. Hay 4 puntos de venta en el centro histórico y un quinto en el aeropuerto. Se planifica convenios para incrementar los puntos. Se prevé que la tercera fase sea una integración de líneas y se fijaría una tarifa única. En el proceso investigativo que lleva adelante el Instituto de la Seguridad Social de la Policía del Ecuador, ISPOL, para recuperar recursos de los fondos previsionales por presuntas inversiones de alto riesgo y sin el debido sustento, el viernes pasado la Superintendencia de Compañías ya intervino a la empresa Decevale Sociedad Anónima, siglas de la persona jurídica Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores Privados. La razón: no justificar documentadamente la existencia de un contrato que le permita mantener cuentas en otros depósitos de compensación y liquidación de valores de terceros países y emitir certificaciones a través de composición de portafolio de la ISPOL. Porque lo que nosotros nos tememos es que este sofisticado mecanismo de estafa pudo haber sido utilizado también en otros fondos de seguridad social que existen en el país o en otros fondos de cesantía, de ahorros y de jubilación que en su momento el gobierno anterior tomó su administración. Entonces, creemos que este mecanismo tiene que ser identificado para luego buscar si este perjuicio se repitió en otros lugares. Para la superintendencia, esto constituiría un incumplimiento al artículo 62 de las operaciones autorizadas, literal G, de la Ley de Mercado de Valores y al artículo innumerado a continuación del artículo 1 del título primero del objeto y ámbito de aplicación de la Ley IBIDEM, principios rectores del mercado de valores, como son la fe pública, protección del inversionista y transparencia. En el propio contrato se le autoriza a esta empresa, a esta contraparte, a que los fondos que van a ser entregados y que deben ser la garantía, el subyacente de los títulos, pueden ser utilizados y dispuestos de cualquier manera. Eso significa que se le autoriza a dejarle sin garantías de esta operación al ISPOL, sin ningún límite, sin ninguna restricción. Que la Dirección General realizó los pedidos como oficio, pedidos de información que fueron negados con evasivas, con negativas. Nunca nos dieron la información precisa, generando desconfianza. Y eso hizo que se tomen las medidas que la ley, que la normativa legal nos permite. En su informe, la superintendencia argumenta que Decevale participa como custodio de operaciones de reporto del ISPOL con un contrato que no se encuentra bajo la normativa que rige al mercado de valores ecuatoriano. Dio a conocer en una rueda de prensa realizada en Quito la ministra de Gobierno, María Paula Romo, quien además manifestó que están trabajando para la recuperación del dinero de la jubilación de la Policía Nacional, como para que se sancione a los responsables por error u omisión. Valores o títulos que van a ser respaldados por una empresa que en su primera parte, en la primera parte del nombre, lleva la denominación de un banco, pero que solamente es la primera parte del nombre y que probablemente, y es lo que hemos verificado hasta ahora, no tiene relación alguna con el banco al que pretende emular en su nombre. No tiene relación alguna con este banco. Estas son las cosas que le estamos pidiendo a Decevale, que nos entregue la información para saber qué más es lo que podemos descubrir ahí. En el contrato swap se entregan bonos de deuda interna y efectivamente le hemos requerido ya al Banco Central del Ecuador que nos ayude a hacer una trazabilidad de cómo le seguimos la pista a estos bonos. En el segundo contrato se entrega efectivo a cambio de. ¿A cambio de qué se entregó este efectivo? Esa es la respuesta que esperamos de Decevale. ¿Qué es lo que existe en su custodia? Nosotros, de nuestra parte, como institución, velaremos porque esto no solamente se corrija, no solamente exista la reparación de todos los daños y de todos los perjuicios,
Estoy seguro y convencido que las capacidades institucionales con la cooperación internacional nos permitirá hacer toda la trazabilidad que se pueda para localizar tanto a las personas como los dineros, la ruta del dinero, la ruta de las transacciones. En la rueda de prensa, el general Jorge Villarroel, director del ISPOL, refirió que el origen de estas prácticas podría remontarse al 2010, año en el que el Consejo Directivo entregó plenas facultades a quien ocupaba en ese entonces, y hasta julio del 2019 el cargo de director general. Además, se conoce que la institución realizó negociaciones directas en bolsa hasta septiembre de 2014. Durante el 2015 y hasta julio de 2016 hizo negociaciones a través del Banco del Estado. De esa fecha en adelante en perjuicio del ISPOL. Las negociaciones dejaron de hacerse a través de la rueda especial de subastas serializadas, como sería la obligación legal de esta institución. El Registro Civil informa a la ciudadanía que con el objetivo de precautelar la salud de los usuarios y funcionarios y de acatar lo dispuesto por el Comité de Operaciones de Emergencia COE Nacional y articular acciones con los COE cantonales, mantiene el agendamiento de turnos para los servicios de emisión de cédulas, pasaportes ordinarios, inscripción de nacimiento y entrevista para matrimonios. Los ciudadanos que requieran acceder a estos servicios deben generar un turno para su atención, ingresando a la agencia virtual a través de www.registrocivil.gov.es. Cabe indicar que el agendamiento de servicios es gratuito y lo debe obtener la persona que solicita el trámite. La institución indica que se evite intermediarios o personas malintencionadas que pueden hacer un mal uso de su información personal. Si conoce usted de algún tramitador, denúncielo al correo somos.eticos@registrocivil.gov.es. El registro civil se reserva el derecho de iniciar las acciones legales correspondientes. Por otro lado, es importante mencionar que una vez culminado el estado de excepción, la cédula es el único documento de identidad válido para efectuar trámites en las instituciones públicas y privadas. Para ello están habilitadas 171 agencias en el país, que atenderán la demanda ciudadana tomando en cuenta el aforo y que tengan cita. Recuerde que es requisito obligatorio haber agendado un turno. El servicio de emisión de pasaportes ordinarios está habilitado con agendamiento en las ciudades de Quito, Agencia Matriz, Guayaquil, Agencia del Gobierno Zonal 8, Cuenca, Agencia San Blas, Ibarra, Ambato, Manta, Portoviejo, Azogues, Santo Domingo y Riobamba de lunes a viernes. Actualmente el registro civil está implementando el pasaporte electrónico a nivel nacional, el cual tiene un cronograma de despliegue. Quito es la primera ciudad en emitirlos, desde el pasado 14 de septiembre del año en curso. Con este antecedente es importante puntualizar que los ciudadanos que poseen el pasaporte anterior o de lectura mecánica no necesitan renovarlo, ya que es válido y aceptado en el exterior hasta su fecha de caducidad. Finalmente, se hace un llamado a la ciudadanía para que mantenga las medidas de bioseguridad, recordar que es obligatorio el uso de mascarilla y respetar el distanciamiento físico para la atención en el canal presencial. El aforo permitido es del 50% en las agencias. Como parte de las actividades de la Semana de la Movilidad, la empresa pública de movilidad, tránsito y transporte MOVP ejecutó un simulacro de accidente de tránsito con el fin de concientizar a la ciudadanía sobre el respeto a las normas de tránsito. La actuación del incidente se realizó en las calles Agustín Cueva y Remigio Crespo, donde un vehículo con 2 ocupantes en estado de embriaguez irrespetaron el color del semáforo y se impactaron con un ciclista, dejándolo en la calzada con heridas graves. Enseguida, algunos transeúntes se acercaron para evitar que el conductor del vehículo se dé a la fuga y llamaron al ECU 911 a solicitar una ambulancia y presencia policial. Dentro del automotor del causante del accidente encontraron botellas con licor, por lo que la Policía Nacional procedió con la detención de los 2 jóvenes ocupantes. Luego de trasladar al herido en la ambulancia, personal del EMOV anunciaron a los ciudadanos presentes que el hecho suscitado se trataba de un simulacro, por lo que agradecieron por la actuación inmediata en respuesta de ayuda.
Karina Ullauri, gerenta técnica de movilidad del EMOVP, indicó que las buenas prácticas inician desde la amabilidad de ceder el paso al peatón, al ciclista o a otro vehículo. Es por ello que como parte de la prevención, LEMOV trabaja en campañas y reactivaciones constantes para reducir los índices de accidentabilidad. Según el informe estadístico del EMOV con corte hasta agosto, se registró 298 siniestros de tránsito en el 2020, mientras que de enero a agosto del 2019 se tuvo 531 accidentes. El pronóstico del clima para Cuenca. Este jueves 24 de septiembre tendrá una temperatura máxima de 16 grados centígrados y una mínima de 10 grados centígrados. Este día tendrá tormentas dispersas. Esto es todo por hoy. Les agradecemos por su gentil sintonía y les invitamos a acompañarnos el día de mañana, en nuestra primera edición a partir de las 7 horas, en otra emisión conjunta de Academia TV y Antena 1 Radio Video. Hemos presentado Academia TV Noticias. La comunicación moderna en radio, televisión y las redes sociales. Desde Cuenca para el mundo. Antena 1 Radio Video.